Nos amparamos en Dios del maldito Satanás. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Estamos con otra clase de preguntas y respuestas. La pregunta que tenemos en este libro, número 36. ¿Cómo saben ustedes que las personas que están en las tumbas son realmente los profetas? Etcétera. Y ahí puso el ejemplo de Esther, una mujer que según Antiguo Testamento era una personalidad importante del judaísmo. Volviendo a leer esta pregunta, ¿cómo saben ustedes que las personas que están en las tumbas son realmente los profetas? Etcétera, etcétera, todo eso. Bueno, son buenas preguntas. ¿Cómo nosotros podemos creer en los sucesos históricos, en las personalidades históricas? ¿De dónde saber que eso es solamente, podemos decir, es un dicho histórico? Es un rumor que poco a poco ha tomado la realidad y poco a poco la gente ha creído en una cosa falsa, o la verdad existió tal persona y la verdad ha tenido estos efectos en la historia y en nuestra vida. Nosotros debemos dividir la historia en dos partes. La parte segura, la parte dudable. ¿Qué quiere decir? Hay cosas históricas que nosotros cuando vamos a buscar su raíz, no vamos a encontrar muchas fuentes que nos relaten. Por ejemplo, historia de Esther y masacre de los persas, de los iraníes, según lo que dice el libro de Esther en Antiguo Testamento. Entonces dice que en tiempo de un rey persa, entonces él tenía un ministro que quería actuar en contra de los judíos. Los judíos metieron una chica infiltrada en el trono, en la casa real. Entonces ella yacía, acostaba con el rey como amante del rey y escondía que es judía. Después, cuando el ministro del rey quiso hacer su conspiración en contra de los judíos, ella salió diciendo que es judía y pidió al rey que mate al ministro y sus familiares y todos los enemigos de los judíos en ese tiempo de Persia. Entonces, según lo que relata la Biblia, mataron 75,000 iraníes de los grandes, podemos decir, comandantes de en aquel entonces Persia. Bueno, entonces vamos a ver si vamos a creer en este libro o no. Vamos a ver cuántas fuentes tenemos que hayan relatado esto. Solamente el Antiguo Testamento. ¿Qué más? No tenemos más. Entonces vamos a dudar en ello. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, el libro que tenemos, son más cosas que no se puede creer. Por ejemplo, la parte que atribuye los pecados grandes a los profetas de Dios. Por ejemplo, una persona nunca puede creer que, por ejemplo, Judá haya acostado con su nuera, Tamar, y haya tenido sus hijos, Sareh y Fares, de su nuera, y que ellos sean ancestrales de un profeta bendito como Jesús. Quiere decir, los antepasados de Jesús sean producto de un coito o una relación sexual entre un suegro y su nuera. Una cosa haram, una cosa prohibida, un hijo bastardo va a ser. Entonces, una persona que creyera verdaderamente en Santísimo Jesús o en los profetas descendientes de Judá no puede creer en ello. Entre otras cosas que nosotros ya, cuando ponemos el intelecto como la fuente principal de comprensión, de discernimiento, entonces vamos a ver, Dios no puede haber elegido una persona así y Dios no puede haber dejado que una persona de esa calidad sea profeta y su emisor. Por ejemplo, usted va a ver el juez está robando y todo el mundo lo sabe. Incluso el jefe de poder judicial dice, ese juez que hemos puesto es un ladrón, es un pederasta, es un violador.
Entonces tú dices, ¿por qué lo has puesto? No, es que todos los seres humanos somos pecadores, por eso lo hemos puesto a ese juez. Ninguna persona intelectual, prudente, lo va a aceptar. Dice, no, eso es falso. Eso se va en contra de la sabiduría. ¿Cómo pones una persona juez que esa persona, la misma, ni escondidamente, es decir, descaradamente está rompiendo las normas de Dios? Entonces el intelecto viene a juzgar, es decir, eso no es aceptable. Entonces vamos a ver. Cuando en una fuente tenemos cosas que se van en contra del intelecto, entonces vamos a dudar en esa fuente. Entonces cuando vamos a escuchar una historia solamente de esa fuente, para nosotros puede que nos lleve a la duda y no podemos aceptarla, esa realidad histórica. Tal como muchas cosas que están en el Antiguo Testamento. Incluso, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? La versión protestante, Tanaj también de los judíos, que Taurat, Nabuim, Ketuim, que son nombres de los libros de los judíos, es decir, en tres tipos de Antiguo Testamento, ellos lo llaman Tanaj, no lo llaman Antiguo Testamento, porque para ellos sigue vigente. Entonces, tiene 39 libros. Pero en la versión católica usted va a ver que 7 libros más, 46. En la versión ortodoxa aún tiene más, como unos 6, 10 más. En otra versión ortodoxa que es de Etiopía, tiene como 15, 20 más. Entonces, ni ellos mismos creen en sus libros. Quiere decir, hay duda. ¿Cuál es cuál? Quiere decir, entre los que creen en el Antiguo Testamento, hay división. Algunos dicen, esto es aceptable, esto. Entonces, cuando llega duda, no podemos hablar de certeza en este libro. Pero hay cosas históricas que, según todos los libros sagrados o historiadores de confianza, han sido relatados. Por ejemplo, esto que durante la historia ha existido un faraón, nadie puede negarlo. ¿Por qué? Porque hay pruebas históricas, hay pruebas arqueológicas, incluso han quedado edificios, todo han quedado, incluso el cuerpo del mismo faraón ha sido descubierto. Entonces nadie puede rechazar que existía en aquel entonces una persona, su nombre era faraón, Ramsés. Entonces los libros sagrados como el Sagrado Corán y muchos otros historiadores como judíos como no judíos relatan la historia de una persona salvadora, liberadora del pueblo judío, de los hijos de Israel, que era Moisés. Entonces una persona cuerda no puede rechazar que existía en el tiempo una persona como Moisés. Pero los detalles puede ser que tenga duda. Bueno, hasta que nosotros llegamos a esa pregunta, ¿cómo discernir si una cosa es falsa o una cosa es correcta? ¿Cómo discernir entre la falsedad y lo que es correcto? Para eso, hermano, le recomiendo una serie de la charla que hemos hecho, se llama El intelecto y la religión. La fuente principal de la comprensión, según el Islam, es el intelecto. Dios te ha dejado un profeta interior que siempre te acompaña. Ese profeta interior tiene la luz, te lo va a iluminar la vida, tu pensamiento, y te va a mostrar el camino. Entonces va a entender cuál es correcto y cuál es falso. A través de tu intelecto tú vas a entender que la contradicción es falsa. Quien contradice sus hechos con sus dichos, esa persona es una falsa persona. Entonces usted así a través de todas las enseñanzas intelectuales que tu intelecto te ha dado, y eso es una luz de parte de Dios, solo poniendo el intelecto como juez, leyendo el Sagrado Corán y la Biblia, vas a entender cuál libro puede ser de Dios. Por ello es que muchas personas cada año están convirtiendo al Islam, abrazando el Islam. ¿Por qué? Si ellos anteriormente no eran musulmanes. Porque ellos utilizan el intelecto, el profeta interior. Cuando el profeta interior está buscando, va a encontrar el profeta exterior, el Sagrado Corán, excelentísimo Muhammad, la paz sea con él. Entonces coinciden 100%. Entonces se van a completar uno a otro. La persona dice, si yo sigo el intelecto, voy a abrazar el Islam, voy a seguir el camino del Sagrado Corán. Entonces adelante, usted desde hoy empieza ese estudio leyendo la Biblia desde Génesis, leyendo el Sagrado Corán desde el primer capítulo, entonces comparándolo con tu intelecto. Una persona lo ha hecho, se llama Maurice Bucaille, un científico francés que antes era cristiano, empezó una comparación
de la ciencia con la Biblia y el Sagrado Corán. Al final de 30 años de estudio hizo un libro. El libro está ahora, usted puede buscar la versión de PDF, está en internet. Busca la Biblia, el Corán y la ciencia. Entonces, en ese libro usted va a entender resultado de estudio de 30 años de un estudioso intelectual, científico, que al final le digo, la última frase que esa persona hizo después de tantas investigaciones y tantos años de esfuerzo, dijo esto: Ashhadu an la ilaha illallah, doy testimonio que no hay divinidad más que Dios, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, doy testimonio que Muhammad es su mensajero. Entonces, siempre, si usted busca la verdad, existe el peligro de encontrar la verdad. Entonces, hermano, mucho cuidado. Si entras en ese camino de la búsqueda de la verdad, Dios es misericordioso, te lo va a mostrar la verdad. El problema es después el interés que algunas personas tienen y por sus intereses, por su lujuria, por su ambición, no quieren aceptar la verdad. Que Dios le bendiga, le estamos esperando. Estudias, utilice tu intelecto y entrarás en el Islam. Salam alaikum.